Home Sweet Home es un juego de espíritu muy familiar en el cual los jugadores toman el rol de miembros de una familia que van reaccionando pues, a las cosas que el juego les propone a base de escenarios. Entonces, la mecánica es un pick up and deliver, es decir, coger cosas y llevarlas de un sitio a otro. El primer escenario es tan sencillo como van llegando invitados y la casa está desordenada y la tenemos que ordenar. Pero digamos que la historia va evolucionando hacia lo extraño y lo fantástico y de pronto pues, aparecerán fantasmas, aparecerán alienígenas, cosas así. One of my primary inspirations in this game is Betrayal at the House on the Hill, where you start from one place and you pick a scenario and you're like, this is what we're going to do now, and of course there's some elements of there with the ghosts and things like that, but I just love the idea of having a bunch of different scenarios and a bunch of different ways to play the game. La propuesta que le hicimos a Paul fue desarrollar un juego familiar en el cual pues, los jugadores llevasen a miembros de la familia, etcétera, etcétera, que cada uno pudiese llevar a quien le gustase más. Y bueno, lo importante es que un juego como este fuera rejugable, que pudiésemos hacer varias partidas, etcétera, etcétera. Entonces, ya de por sí el juego es bastante rejugable porque tiene un factor de azar en el cual las cartas van a salir en órdenes distintos y van a dispararse eventos de un momento a otro, pero además el juego se articula en una serie de escenarios que nos proponen pues, situaciones distintas, objetivos distintos y todo esto. O sea que realmente en esta caja de juego tenemos muchas partidas. I'm a big fan of games like World of Warcraft, and one of the primary things you do in those games is they're called fetch quests, where the NPC says, go get this thing and bring it back, or go get this thing and take it to that person. And that's kind of where a lot of this comes from, where, there's a lot of stuff in the house and you have to take it from this room to this room, or they're all face down, so you have to find it in the first place and then take it to another room and then assemble a machine there or something like that. Además, estéticamente, el juego quiere beber un poco de los juegos clásicos de los años 80 de MB, de Milton Bradley, con esas cajas blancas y todo esto. Incluso en la contraportada de esos juegos normalmente tienen una foto de niños jugando al juego y pasándoselo súper bien. Hoy en día no podemos hacer fotos de niños en los juegos, así que le pedimos a Alex Santaló que nos hiciera una ilustración que replicase ese mismo feeling. Y bueno, por un lado, pues eso, el juego quiere despertar un poco esa estética un poco ochentera. No me costó mucho buscar el estilo porque llevo mucho tiempo dibujando así, pero no para un trabajo concreto, sino porque me apetece hacer cosas con este estilo. Y enseguida, cuando me comentó el proyecto, le mandé 2 o 3 personajes, le digo, yo creo que esto tiene que hacerse así. No fui a buscar algo distinto a lo que hago, sino que hice lo que me apetecía dibujar en ese momento. La suerte es que encajaba con el proyecto que tenía en la cabeza y fue muy fácil encontrar el estilo, encontrar los personajes, que al final es una familia, con algún personaje fantástico también añadido y nada, fue muy divertido. I love the art in this game. I love it feels whimsical, which I'm a huge fan of, and but it also feels very approachable and very homey. It feels comfortable. Y lo que se salió un poco más de lo tradicional era el diseño de las habitaciones, ¿no? Que había que diseñar los suelos, las paredes, va troquelado y bueno, que estos 2 componentes, habitaciones y personajes, pues mantenían el mismo estilo. Pero como siempre me dejó bastante libertad para hacer lo que yo creyera apropiado para el juego y enseguida encontramos el estilo así un poco cartoon, me contó que un poco retro, ¿no? Este look ochentero y me gusta mucho este estilo de dibujo y enseguida encontramos el estilo adecuado para el juego. Creo que a nivel de producción el elemento más vistoso son las habitaciones, que además es esto, nos da esta modularidad de que cada escenario tienes que montar la casa de una manera distinta. Es un juego que tiene una presencia en mesa tremenda. Volviendo al tema un poco retro, pues los personajes son standees, son estos cartones troquelados en peanas. Y la sensación es que esto visualmente es un juego que es muy potente. Las puertas, que son los elementos que nos bloquean las distintas habitaciones, pues también son piezas de madera,
con su peso, con un tacto muy agradable y visualmente interesante. Entonces, bueno, es un juego que es eso, es muy compacto, te cabe en la caja y tiene un montón de elementos que cuando lo despliegas, pues es una fiesta. I think the most special thing in this game is the way the components are constructed, like the raised walls on all the rooms and being able to assemble them in a million different ways just feels amazing to me. No fue complicado porque me lo puso muy fácil David al principio. Me dijo, no tienen que ir a escala los personajes de las habitaciones, porque tú puedes tener que coger al personaje sin que la habitación te estorbe en la mano, por lo tanto los personajes no están a escala, son más altos y al final son los protagonistas del juego. Tienes que verlos bien y poder acceder a cogerlos, ¿no? No, lo más complicado fue representar objetos que son 3D, como los objetos de los muebles de la casa, en un plano, ¿no? Sencillamente tú tienes... Es como un plano el juego, tienes el suelo, que es la planta, y el alzado, que son las paredes. Y ahí había que integrar pues, el mobiliario y decidir pues, qué elemento pongo en el suelo y qué elemento pongo en la pared, ¿no? Una librería es evidente que vas a verla reflejada en la pared, pero una planta la dibujo en el suelo, la dibujo en la pared, y aquí fue un poco donde tuvimos que jugar bien para que se entendiera qué es lo que está representado en cada habitación. Some of my favorite things in games are when they're approachable. I mean, I do love a game that you sit down and play, 6 hours with your friends and things. But more than that, I really like casual games where you can just bring anybody in and they can play very quickly. Cards are a great component for that. Like, everybody understands cards instantly. They understand shuffling. They understand holding a hand of cards. So it's very approachable for everyone. Home Sweet Home es el epítome del juego familiar, es un juego familiar que va sobre una familia, está dedicado a familias para que los jugadores puedan jugar con sus familias. Es decir, un jugador experimentado podrá jugarlo y disfrutarlo, pero sobre todo le va a servir pues, para sacarlo en estas sobremesas en la que vienen pues, primos, cuñados, la abuela o lo que sea, y es un juego que va a ser accesible para todo este tipo de público. I think Home Sweet Home is really going to appeal to a gamer whose family is coming over and maybe they're not gamers, and this is a game that they can bring out and everybody's going to have a great time and maybe they're going to become gamers because of it.